Página 47. Capítulo 1. Datos y estadística. La estadística en la práctica. Sección 1.6. Las computadoras y el análisis estadístico. Como en el análisis estadístico suelen emplearse grandes cantidades de datos, los analistas usan software para realizar estos trabajos. Por ejemplo, calcular el tiempo de vida promedio de los 200 focos del ejemplo de Norris Electronics, véase tabla 1.5, resultaría muy tedioso si no se contara con una computadora. Para facilitar el uso de una computadora, los conjuntos de datos de este libro se proporcionan en el disco compacto que viene con el libro. Un logotipo al margen izquierdo del texto identifica a estos conjuntos de datos. Los archivos de datos se encuentran en formatos para Minitab y para Excel. Además, en los apéndices de los capítulos aparecen las instrucciones para llevar a cabo los procedimientos estadísticos usando Minitab y Excel. Resumen. La estadística es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos. Casi todos los estudiantes de áreas relacionadas con los negocios o la economía necesitan tomar un curso de estadística. Este libro empezó describiendo las aplicaciones típicas de la estadística a los negocios y a la economía. Los datos consisten en hechos/informaciones y cifras que se recolectan y analizan. Las 4 escalas de medición que se usan para obtener datos sobre una determinada variable son nominal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala de medición para una variable es nominal cuando los datos son etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de un elemento. La escala es ordinal si los datos presentan las propiedades de los datos nominales y tiene sentido hablar del orden o jerarquía de los datos. La escala es de intervalos si los datos presentan las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad fija de medición. Por último, la escala de medición es de razón si los datos presentan las propiedades de los datos de intervalo y tiene sentido hablar de la razón entre dos valores. Para los propósitos del análisis estadístico, los datos son clasificables en cuantitativos y cualitativos. Los datos cualitativos emplean etiquetas o nombres para identificar un atributo en cada elemento. Los datos cualitativos emplean las escalas de medición nominal u ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos. Los datos cuantitativos son valores numéricos que indican cuánto o cuántos. Los datos cuantitativos emplean las escalas de medición de intervalo o de razón. Las operaciones aritméticas usuales solo tienen sentido si los datos son cuantitativos. Por tanto, los cálculos estadísticos usados para datos cuantitativos no siempre son apropiados para datos cualitativos. En las secciones 1.4 y 1.5 se introdujeron los temas de estadística descriptiva e inferencia estadística. Estadística descriptiva son los métodos tabulares, gráficos o numéricos que se usan para resumir datos. El proceso de la inferencia estadística emplea los datos obtenidos de una muestra para hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de la población. En la última sección del capítulo se indicó que las computadoras facilitan el análisis estadístico. Los conjuntos de datos grandes en los archivos de Minitab o de Excel se encuentran en el disco compacto que va con el libro. Glosario. Estadística. El arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar datos. Datos. Los hechos y las cifras que se recolectan, analizan y resumen para su presentación e interpretación. Conjunto de datos. Todos los datos recolectados en un estudio determinado. Elementos. Entidades sobre las que se recolectan los datos. Variable. Una característica que interesa de un elemento. Observación. El conjunto de mediciones obtenidas de un elemento determinado. Escala nominal. Escala de medición de una variable cuando los datos son etiquetas o nombres que se emplean para identificar un atributo de un elemento. Los datos nominales pueden ser no numéricos o numéricos. Escala ordinal. Escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos nominales y el orden o jerarquía de los datos tiene sentido. Los datos ordinales pueden ser no numéricos o numéricos.
Escala de intervalo. Escala de medición de una variable cuando los datos presentan las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad o medida fija. Los datos de intervalo siempre son numéricos. Escala de razón. Escala de medición de una variable cuando los datos presentan todas las propiedades de los datos de intervalo y la razón entre dos valores tiene sentido. Los datos de razón siempre son numéricos. Datos cualitativos. Etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos usan las escalas de medición nominal y ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos. Datos cuantitativos. Valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo. Los datos cuantitativos se obtienen mediante la escala de intervalo o de razón. Variable cualitativa. Una variable con datos cualitativos. Variable cuantitativa. Una variable con datos cuantitativos. Datos de sección transversal. Datos recolectados en el mismo o aproximadamente en el mismo momento. Datos de series de tiempo. Datos recolectados a lo largo de varios periodos de tiempo. Estadística descriptiva. Resúmenes tabulares, gráficos o numéricos de datos. Población conjunto de todos los elementos que interesan en un estudio determinado. Muestra. Un subconjunto de la población. Censo. Un estudio para recolectar los datos de toda la población. Encuesta muestral. Un estudio para recolectar los datos de una muestra. Inferencia estadística. El proceso de emplear los datos obtenidos de una muestra para hacer estimaciones o probar hipótesis acerca de las características de la población. De la página 49 a 55, se localiza la autoevaluación.